Muy bien. Pues esta mañana tengo el privilegio de poder compartir contigo algo que Dios ha puesto en mi corazón con respecto a la parte de la intimidad. ¿Con la parte de la qué? La intimidad con Dios. Y intimidad con Dios yo creo que es un tema que nunca vamos a terminar de hablar de él, porque cada vez que tú buscas a Dios, cada vez encuentras algo nuevo de parte de Dios. ¿A cuántos han podido experimentar esa parte? Cada vez que tú buscas algo nuevo, en Dios, buscas a Dios, Él te enseña algo nuevo, no importa que lo hayas leído 1000 veces. Y cada vez Dios tiene cosas nuevas que enseñarte, y esa es la parte de intimidad. ¿Por qué? Porque Dios está buscando no solamente que seas siervo e hijo, sino también te considera como un amigo, y ese amigo sabe exactamente todas las cosas que el Padre tiene en su corazón, y entonces encuentras un gran tesoro en tu vida con el cual puedes vivir y puedes caminar todos los días. Y esa es la parte de intimidad. Intimidad no solamente es el orar, intimidad no solamente es leer la palabra, es obtener la respuesta a la voz de Dios que haga eco en mi corazón y en mi mente, para que pueda mi vida poder caminar en ese propósito o en esa revelación que Dios está trayendo a mi vida. Y esa es la parte importante, ¿verdad? Hablábamos la semana pasada la forma en cómo necesitamos estar persuadidos de cosas mejores, lo que habla Hebreos 6:9, donde dice que seamos persuadidos por cosas mejores, y dice esas cosas que provienen de la salvación. Cuando tú y yo hablamos de la salvación, veíamos ahí la importancia que tiene el sacrificio de Jesús para ti y para mí. La salvación que no solamente es un pase de entrada al cielo, sino que es algo mucho más allá. Es una eternidad vivida en el corazón, vivida en esta tierra, que ejemplifica la parte de cómo vamos a tener esa intimidad o esa cercanía con nuestro Padre Celestial, estando en el cielo, pero aquí en la tierra. Cuando nosotros oramos al Padre, como Jesús nos enseñó, habla una parte muy importante. Dice: Padre nuestro que estás en el cielo, ¿verdad? Santificado sea tu nombre, venga tu reino, y que se haga tu voluntad, así como es en ¿dónde? En el cielo, también en ¿dónde? Aquí en la tierra. Y fíjate qué importante es esta parte, porque nosotros estamos pidiendo algo que tiene que ver con intimidad. ¿Que tiene que ver con qué? Con intimidad. No hay otra cosa. Lo que hay en el cielo queremos que se haga en la tierra. Y cuando hablamos eso, hablamos de este deseo ferviente de querer tener encuentro con Dios. Por eso queremos ser persuadidos de cosas mejores. No solamente el escuchar: bien, tú puedes, sí, eres un más que vencedor, sí, tú vas a ser ¿cómo se puede llamar? Provisto de tantas bendiciones de parte de Dios. Y eso es lo que anhela mi corazón escuchar muchas veces. Pero más allá de lo que anhela mi corazón escuchar, está la parte de que se haga así como en el cielo, aquí en la tierra. Y hablamos de intimidad, y eso es estar persuadidos de cosas mejores. Lo que este mundo puede ofrecer no nos va a dar la salvación. La salvación viene por medio de Cristo Jesús, quien dio su vida y derramó su sangre para que tú y yo pudiéramos tener la libertad de poder adorar su nombre, de poder estar delante de nuestro Padre Celestial, de poder clamar y encontrar el oportuno socorro para nuestras almas, de poder estar meditando en la palabra y obtener la revelación que proviene de Él, para que mi vida no nada más se encuentre sentido, sino tenga propósito y esté completamente plena. Esa es la parte importante de la intimidad. Y cuando estamos persuadidos de cosas mejores, es entonces que nosotros ponemos las promesas de Dios como un ancla firme en nuestro corazón para todas aquellas cosas que esperamos, que hemos escuchado de parte de nuestro Padre Celestial. De esas promesas de no solamente voy a regresar por ti, sino de todas y cada una de las promesas que Él estableció en la palabra, a fin de que tú y yo podamos tenerlas como un ancla firme, de las cuales no pueda nada movernos,
movernos, ni aun las cosas que están sucediendo tan catastróficas en nuestra vida o en el mundo, y podamos estar seguros y tener la esperanza de que hay un Dios que cumple con su palabra. Amén. Y entendidos de esta parte, me gustaría que fueras conmigo a Hebreos capítulo 11. Cuando tú y yo vemos Hebreos 11, y tal vez te vas a pensar, vamos a hablar de la fe. Sí, vamos a hablar un poco de la fe, pero hay algo muy interesante que siempre me ha llamado la atención de este pasaje de Hebreos 11:13 en adelante. Y fíjate lo que dice: todas estas personas murieron. ¿Todas estas personas qué? Porque estábamos hablando de dos hombres de la fe que fueron imperfectos, pero que fueron puestos en un punto de un asunto personal con Dios tan fuerte, que fueron comprometidos a amar a Dios por encima de todas las cosas, y fueron probados en muchas situaciones que les llevó a que creyeran en Dios en esperanza y contra toda esperanza. Y esto es bien importante. Fíjate, todas estas personas, ¿qué hicieron? Murieron. Dice, aún creyendo lo que Dios les había, ¿qué? Lo que Dios les había, ¿qué? Prometido. Y esto es muy importante. Dice, y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos. ¿Y qué hicieron? Lo aceptaron. ¿Con qué? ¿Lo aceptaron con qué? Con gusto. Fíjate, una condición muy importante de nosotros como seres humanos es en este tiempo. Muchos aceptamos con gusto, pero lo queremos ya. ¿Lo queremos cuándo? Si se puede para ayer, mejor, ¿verdad? Y es una cuestión bien curiosa, porque cuando nosotros vemos a estos hombres de Dios, mira, me gusta esto porque dice, aunque lo vieron desde lejos, ellos lo aceptaron con gusto. Si viene, gloria a Dios. Si no viene en este tiempo, gloria a Dios. Yo seguiré haciendo su perfecta voluntad y se acabó. Alguien más tomará mi lugar y seguirá cumpliendo, o el Señor cumplirá su propósito sobre esa persona y cumplirá esa promesa sobre esa persona. De hecho, tú y yo somos parte de las promesas que hicieron aquellos hombres de fe, y por esas razones que estamos tú y yo hoy aquí. Y entonces, cuando tú y yo nos damos cuenta de todo esto, yo no sé cómo tú estás tomando las promesas de Dios, aunque las vemos de lejos, ¿sí? No sé si las estamos tomando con gusto, porque a veces tomarlas con gusto en algo que está muy lejano es algo complicado. Y tú y yo necesitamos romper con ese paradigma y estar contentos, porque sabemos que lo que Dios ha hablado en su momento, Él lo va a cumplir. Y aunque nosotros ya no estemos en esta tierra, Él seguirá cumpliendo con sus promesas. Amén. Y dice, fíjate lo que continúa diciendo. Dice, coincidieron en que eran, ¿qué dice aquí? Extranjeros y nómadas aquí en este mundo. ¿Y qué los hizo creer que eran extranjeros en este mundo? Las promesas de Dios. Pusieron sus ojos y pusieron todo su amor y toda su atención en el hecho de saber que lo que Dios había hablado les hacía ser extraterrestres. Hoy hablamos de aliens y de tantas cosas, pero no saben que los aliens ya están aquí. Eso somos tú y yo, porque tú y yo no estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Y por favor, no le hablen a los hombres de negro, ¿ok? Pero tú y yo no somos de este mundo. Y los que vieron la película de Hombres de Negro saben que es de extraterrestres, ¿verdad? Ok. Entonces, es bien importante esta parte. Cuando tú y yo tenemos una fe centrada en Dios, cuando tú y yo tenemos este amor por Dios, cuando tú y yo tenemos esta intimidad con Dios, nos hace saber que nuestro tiempo aquí es pasajero, y que entonces lo que dice es Salmo 90:12, que ayer estaba con unos chicos y les dije, y estaban hablando de unas cosas ahí de viajar en el tiempo y todo el asunto, y solamente les dije, es que necesitamos Salmo 92 en el corazón. ¿Lo puedes proyectar, por favor? Y me gustaría que aprendieras este versículo de memoria, Salmo 90:12, y dice lo siguiente este salmo. Fíjate bien, dice, enséñanos a entender la brevedad de la vida, para que crezcamos, ¿en qué?
en sabiduría. Y me gustaría que aprendieras este versículo en esta versión, porque es bien importante esto que estamos hablando de Hebreos 11, 13, 14. Y entonces ellos sabían, los hombres de fe sabían que estaban de paso en esta tierra, de tal manera que no les afligía el hecho si estaban o no en esta tierra, porque sabían que lo que iba a suceder era mucho mejor que lo que podían haber vivido en esta tierra. ¿Estamos? ¿Y por qué? Porque aplicaron este concepto de Salmo 90, 12, este principio de Salmo 90, 12. Enséñanos, Señor, a entender la brevedad de la vida, de modo que podamos traer al corazón, de modo que podamos aprender, de modo que podamos crecer en sabiduría. Para saber cómo vivir nuestra vida, saber que mi vida tiene un propósito de parte de Dios y que no puedo desperdiciar mi tiempo en cosas que este mundo ofrece, sino en cosas que Dios está preparando para que este mundo no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Me explico? Y no por una religión, no por el hecho de decir, es que es la parte de cómo trabaja la iglesia cristiana. No, es por el hecho del mero deseo del corazón de Dios de que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque ese es el deseo del corazón de Dios. Y ese debe ser nuestro deseo. Pero ¿cómo lo entendemos? Cuando nosotros pedimos al Señor que nos enseñe a que podamos entender el corto tiempo que tenemos en esta tierra. A veces lo aprovechamos en tener que dejarles a nuestros hijos, y no está mal. A veces el tener éxito, el tener esto, el tener lo otro, pero no está mal. No te estoy diciendo que está mal, solamente estoy diciendo que muchas veces ponemos todo nuestro enfoque y nuestra atención en eso y olvidamos que la brevedad que tiene nuestra vida se está desperdiciando y no cumplimos con el plan y el propósito que Dios estableció para nosotros, con la cual quiere tener esta intimidad y saber que quiere llevarnos a cosas mejores. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, estos hombres entendieron que no eran de esta tierra y lo tomaron con gusto. Y fíjate lo que continúa diciendo ahí Hebreos 11, no recuerdo qué pasaje está, no lo anoté aquí, pero fíjate, dice, es obvio que quienes se expresan así esperan tener su propio país. No sé si está por ahí, ¿verdad? 14, 15, y dice, si hubieran añorado el país del que salieron, bien podían haber ¿qué? Pero sin embargo buscaban, ¿qué buscaban? Ok, dilo conmigo, un lugar mejor. Porque Dios nos constituyó para ser persuadidos de cosas mejores. Y ellos estaban persuadidos que no era regresar a su tierra de donde habían salido, sino que Dios los había puesto para algo mejor, un mejor lugar, una patria que es celestial, una patria que no se va a conmover, donde no hay guerra, no hay más llanto, no hay tristeza, no hay decadencia, no hay falta de alimento, no hay problemas con la economía. Es un lugar donde tú y yo vamos a tener plenitud entera. Y ese es un lugar ahí donde deben de estar puestos nuestros ojos, en ese lugar. Por eso dice, Dios no se avergüenza de verlos, de ser llamado el Dios de ¿quién? De ellos. Y cuando tú y yo estamos persuadidos de estas cosas, Dios no tiene problema ni se avergüenza de decir, híjole, yo soy el Dios de esos cuates. Santo. ¿Te puedes imaginar? Y ¿a poco Dios puede sentir vergüenza? Imagínate cuando no hay el entendimiento, lo recibo pero no lo pongo por obra. Entonces, ¿qué sucede con todo eso? Dice, pues les ha preparado, ¿qué dice ahí? Una ciudad. ¿Para qué? Para que donde Él está, tú y yo estemos. Y tú y yo necesitamos ser persuadidos de cosas mejores. Las cosas mejores, amados, no se encuentran en esta tierra. Las promesas que tenemos delante de nosotros no solo nos dan ánimo para seguir adelante, o para soportar las pruebas, o para soportar a la suegra. Por cierto, amo a mi suegra. No crea que lo digo por ello. ¿Sabes?
las promesas de Dios son para que tú y yo vivamos con la eternidad en el corazón. Para eso sirven las promesas de Dios, para que tú y yo vivamos con la eternidad en el corazón mientras vivimos en esta tierra. Fíjate lo que dice Romanos 12:12. Romanos 12:12. Y dice lo siguiente. Dice, alégrense por la ¿qué? Alégrense por la esperanza. ¿Y cómo es esa esperanza? ¿Cómo es la esperanza? Segura que tenemos, dice, tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Pero me gustaría que subrayaras la palabra alégrense por las palabras alégrense por la esperanza segura que tenemos ahí en tu Biblia. Te voy a decir por qué. El gozo en nosotros es importante para que abunde la esperanza en cada uno de nuestros corazones. Porque si no hay gozo, si perdemos el gozo de saber que hay un lugar esperando para mí y que no es nada más para mí, sino para todo aquel que me rodea, entonces ese gozo va a permitir que mi esperanza no caiga en una decadencia o en un egoísmo, sino va a permitir que esa esperanza se extienda a todo lo que está a mi alrededor. Y entonces nosotros, en medio de cada dificultad, vamos a poder reflejar el rostro de Cristo. Santiago 1, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 2 en adelante. Ve conmigo ahí rápido. Santiago 1, 2 en adelante. Y dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para ¿qué? Para alegrarse mucho. ¿Por qué? Porque el gozo imprime una abundancia de esperanza en medio de cualquier dificultad. Y la esperanza hace que el rostro de Cristo alumbre nuestra vida, alumbre nuestras acciones, y entonces lo que está a nuestro alrededor pueda ver cómo con paciencia hemos sido perfeccionados y transformados en medio de esas dificultades. ¿Estamos? Fíjate lo que dice, verso 3. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Verso 4. Así que dejen que crezca. ¿Dejen que qué? ¿Que crezca qué? La constancia. ¿La qué? La constancia, la perseverancia en cada uno de nosotros. ¿Cómo la hacemos crecer? Con el gozo en nosotros. ¿Qué es lo que te produce gozo? Cuando hay una victoria, cuando gana tu equipo favorito, andas contento toda la semana. Si ganó el Chivas, toda la semana no hay quien te aguante. Y peor si gana el América. Qué bueno que nadie le va al América aquí, ¿verdad? Bueno, pero ¿cómo está nuestro ánimo? ¿Cómo está nuestro ánimo cuando de repente terminaste de pagar todas tus deudas? ¿Qué ánimo tendrías? No habría quien te aguantara de felicidad. Cuando hay algo que superas en tu vida, andas con un gozo que nadie te soporta. Y dices, ya estuvo bueno, ¿por qué va a ser feliz toda la vida? Porque Dios nos llamó a ser felices. Dios nos llamó a tener gozo en el corazón. Dios nos llamó a que en medio de las pruebas pudiéramos estar contentos sabiendo que nuestra esperanza está segura en Él. Mi esperanza está segura en que Él cumplirá su promesa y que me hace saber que su mano no me soltará porque Él tiene cuidado de mí. Entonces yo estoy destinado para cosas mejores. No solamente esperar en la prueba y decir, bueno, es que esto es lo que tengo que pasar y Señor, ayúdame, dame fuerza. No, gózate en medio de todo ello. Sé que es difícil porque atentan en contra de tu corazón, en contra de tus emociones, hacen desvariar tu pensamiento y te sacan de tu comodidad. Y eso es lo más importante, porque cuando te saca la prueba y la dificultad de tu comodidad, es cuando entonces comienzas a tener una verdadera intimidad con Dios.
Mientras estamos cómodos, la intimidad no puede producirse adecuadamente porque caemos en la familiaridad, caemos en lo que conocemos y nos tomamos de aquello que conocemos y desconocemos el poder que tiene Dios, porque lo que probamos creemos que es suficiente y Dios tiene un poder ilimitado para hacer cosas mucho más grandes. Y tú y yo tenemos que estar persuadidos, porque el poder de Dios no está limitado a lo que hemos aprendido. El poder de Dios es infinito. Amén. Entonces, necesitamos el gozo en nuestras vidas. Dile al que está a tu lado: gózate. Gózate. ¿Verdad? Y continúa diciendo ahí este pasaje. Dice: así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán ¿qué? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y no les faltará nada. Hay plenitud. Cuando tú y yo ponemos nuestros ojos y nos afianzamos, quedamos persuadidos y atrapados por las cosas que Dios tiene la capacidad de hacer, entonces seremos perfectos, estaremos completos y nada nos va a faltar. Amén. Entonces el gozo nos hace tener otra perspectiva. Dile al que está a tu lado: Dios quiere cambiar tu perspectiva. Vamos, dile al que está ahí a tu lado, por favor, o si no al que está allá atrás: Dios quiere cambiar tu perspectiva. ¿Qué es la perspectiva? La forma en cómo vemos las cosas. Esa es una perspectiva, cómo yo lo veo. Y Dios quiere cambiar la forma en cómo yo lo veo. ¿Por qué? Porque la palabra me enseña que tú y yo no andamos en esta tierra por lo que, sino por lo que creemos. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Tú y yo no estamos por lo que vemos. Y sin lugar a duda, muchos de nosotros hemos puesto estas dos cosas lindas que Dios nos ha dado en lugares que no son apropiados, que hacen que nuestra fe claudique, que hacen que nuestra fe se apague, que hacen que nuestra esperanza se vaya, y entonces la fe comienza a debilitarse. Por eso, una de las cosas que el poner nuestros ojos en el Señor, el mantener los ojos en el cielo, me hace estar persuadido de cosas mejores. Amén. Isaías 51, 6 al 8, por favor. ¿Estás aprendiendo esta mañana? Isaías 51, 6 al 8. Y dice: levanten, ¿qué dice ahí? Los ojos, ¿a dónde? A lo alto. ¿A los altos qué? Y miren la tierra abajo, pues los cielos desaparecerán como ¿qué? Como humo, y la tierra se gastará como una prenda ¿de qué? De vestir. Los habitantes de la tierra morirán como moscas. Pero dice una cosa ahí bien importante: ¿mi qué? ¿Qué hace? La salvación permanece. Subraya eso ahí en tu Biblia o anótalo ahí en tus notas. Dice: y la salvación permanece ¿para cuándo? Para siempre. Mi reinado de justicia nunca tendrá, ¿qué dice ahí? Entonces dice: escúchenme, el verso 7, escúchenme ustedes que distinguen entre lo bueno y lo malo. ¿Cuántos habemos aquí que distinguimos entre lo bueno y lo malo? ¿Qué pasó? ¿Sí o no? Yo creo que todos sabemos entre lo bueno y lo malo, ¿verdad? No me haga de achis, no soy el único aquí. ¿Qué onda? Ok, entonces todos los que estamos aquí, escuchemos esto. Dice: ustedes que atesoran mi ley en el corazón. ¿Cuántos atesoran la ley de Dios en su corazón? O por lo menos lo intentamos. Ok, dice: no temas, ¿qué dice ahí? Las burlas de la gente, ni tengan miedo de sus insultos. Dice: pues la polilla los devorará a ellos como devoran la ropa, y los gusanos los comerán como se come ¿qué? La lana. Pero mi justicia permanecerá para siempre, y mi salvación continuará, ¿qué dice ahí? De generación en generación. Esta tierra va a desaparecer. Mis ojos, mi perspectiva tiene que cambiar. Tengo que entender la brevedad de esta vida. Esta vida en un momento se va a terminar. Nos guste o no, tenemos que ir a rendir cuentas. Pero nadie nos queremos morir,
porque sabemos que tenemos que rendir cuentas. Y sabes, es lo mejor, porque en cuentas cortas, amistades largas. ¿O cómo es? ¿Sí dije bien? Ay, qué bueno. Pero sabes una cosa, esto es bien importante. ¿Por qué? Porque dice, es que nuestros ojos están puestos en que es que me falta hacer muchas cosas, es que me falta preparar a no sé qué, y esto y lo otro, y mi corazón está tan aferrado a estas cosas terrenales que no están puestos mis ojos en que la justicia de Dios es para siempre, que su salvación permanece de generación en generación. Lo que tú y yo hagamos el día de hoy, lo que tú y yo permitamos a Dios conocerlo en nuestra vida, va a prevalecer de generación en generación. Y aunque tú no estés aquí, hay una promesa de parte de Dios que esa salvación va a estar en todas y cada una de tus generaciones. Pero hay una condición importante: yo tengo que poner mis ojos en los altos cielos y tengo que mirar la tierra de abajo. Y no por hacer menos la tierra, porque Dios me puso en este lugar y me lo dio como un tesoro. Y yo tengo que amar esta tierra porque Él me la dio como un tesoro. Pero yo sé que esta no es mi casa física. Mi casa espiritual, mi casa física no está aquí, está en el cielo. Y Él provee todo lo que yo necesito para vivir en esta tierra mientras Él viene por mí. Porque esa es la idea de la salvación. Entonces, entender que yo tengo muy poco tiempo para poder enseñar a otros a que sus generaciones compartan y vivan y disfruten de la salvación que viene por medio de creer en Cristo Jesús. ¿Estamos? Entonces, observemos que no solo es el hecho de gozarnos, no solamente es el hecho de que nosotros podamos vivir con la eternidad en el corazón, sino también hay una parte muy importante que necesitamos cuando estamos persuadidos de cosas mejores, que es el hecho de cumplir con lo que el Señor habla hacia nuestras vidas. Lo necesario es para que nuestros pies anuncien la paz. Que tus pies anuncien la paz. Romanos 10, 15 al 17. Fíjate lo que dice. Dice, ¿y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? ¿Cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las escrituras dicen, fíjate qué importante lo que dicen las escrituras, qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Y son hermosos esos pies y son maravillosos. Yo digo, puedo ver los míos y los míos no están así tan bellos, pero yo sé que el Señor ve los pies de aquellos que anuncian la paz con una hermosura y lo valora el Señor. Y no nada más eso, es algo bien importante que ahorita espero poder compartirte el por qué el Señor valora ese tipo de hermosura de pies, porque eso es a lo que tú y yo fuimos llamados a hacer, a compartir el evangelio, a compartir las buenas nuevas de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos puso en un lugar de dignidad. ¿Estamos? Y dice, continúa diciendo este pasaje, dice, sin embargo, no todos aceptan ¿qué? La buena noticia. Y yo sé que no todos en esta temporada aceptan la buena noticia, y cada día la maldad está aumentando mucho más, de tal manera que va a ser mucho menor que acepten la buena noticia. Pero dile al que está a tu lado, dile, qué bueno que estás aquí, porque estás aceptando la buena noticia. Dice, porque el profeta Isaías dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Y vaya que Isaías la tenía difícil. Isaías vivía en un pueblo de labios impuros. Y si puedes leerlo en Isaías capítulo 6, tú puedes leer ahí la forma en cómo Dios se encuentra con Isaías. Isaías cree que va a morir porque se encuentra cara a cara con Dios. Dios quiere tener intimidad con un hombre que era sensible en su corazón, pero que vivía en un pueblo de labios impuros, que incluso la cultura le había hecho ser como el mismo pueblo. Y entonces cuando él se encuentra con Dios, le dice, Señor, no soy digno de estar en tu presencia, porque
porque soy de labios impuros. Y entonces lo que el Señor hace es tomar un carbón encendido del altar y manda a un ángel con unas tenazas, lo agarra y se lo pone en los labios. Y dice, con eso purificamos todo lo que estaba inmundo. Y entonces hay una restauración, y la restauración que Dios ha traído a tu corazón, a mi corazón, y la que quiere seguir trayendo a nuestras vidas, es con el fin de decir el Señor, y entonces es como, ¿a quién enviaré? Tengo un llamado, tengo un propósito de que nadie se pierda en esta tierra. ¿A quién llamaré? E Isaías dice, ¿sabes qué? Pues si quieres voy yo. Ok. ¿Sabes qué? Nomás que el corazón, yo hice que el corazón de ellos estuviera endurecido, los oídos no escucharan, los ojos no vieran, el entendimiento estuviera entenebrecido y todo, pero tú ve y haz esto. Y en medio de todo eso que estaba sucediendo, y que me gustaría que lo leyeras con detenimiento en casa, era el hecho de decir, ve y habla las buenas noticias, ve y habla el arrepentimiento, ve y habla de que Dios no quiere que te vayas al infierno, ve y habla que hay un lugar para ti reservado en el cielo, que no es una cuestión religiosa, es una realidad. Me estoy dando a entender. Persuadidos de cosas mejores, amados. A veces no logramos a entender este concepto de persuadidos de algo mejor, porque tenemos tantas cargas en el corazón. Tantas cargas en el corazón. De tal manera que cuando nosotros vemos el trabajo que Dios está buscando que tú y yo hagamos, entonces podemos ir y retomar Hebreos 6:10. Y fíjate lo que dice Hebreos 6:10. Cuando tú y yo buscamos con determinación cumplir con el propósito, y mira, vamos a cambiar la palabra propósito. Cuando tú y yo cumplimos con el anhelo del corazón de Dios, ¿eso te suena más sencillo? Hay un anhelo en el corazón de Dios. Porque cuando hablamos de propósito sentimos que hay una carga, pero hay un anhelo en el corazón de Dios de conocerte, de conocer a este mundo y que este mundo le conozca a Él. Hay un anhelo en el corazón de Dios. ¿Y cuántos cuando están amando a una persona les encanta cumplir con los anhelos de su corazón? A ver, vamos, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque amamos y cumplimos con esos anhelos, porque buscamos hacerles saber de todas maneras, de toda forma, el cuánto le amamos. Y si tú y yo amamos a Dios, y creo que estamos aquí porque amamos a Dios, ¿es correcto? Si tú y yo amamos a Dios, necesitamos demostrar de una o de otra manera el amor que tenemos a Él al buscar que ese anhelo se cumpla. Amén. Entonces Hebreos 6:10 dice, pues Dios no es y no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. Entonces, fíjate, quiero que tú veas una cosa bien importante. Dios no es injusto. Dile al que está a tu lado, Dios no es injusto. Y Dios no es injusto. Y aquí hay una declaración que califica a Dios como un Dios bondadoso, como un Dios misericordioso. Y muchas veces a los que hemos crecido, a lo mejor ya tenemos edad avanzada, a veces sabemos lo que significa a veces olvidar las cosas. Incluso aunque no tengamos edad avanzada, también se nos olvidan las cosas. Yo creo que a todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Ayer no sabía dónde estaban mis llaves. ¿Cómo es posible si las traía en la mano? A veces me ha pasado que traigo el teléfono estoy hablando en mi teléfono. ¿Alguien ha visto mi teléfono? Y estoy ahí con el teléfono pegado en la oreja. Y me dice, ¿qué no encuentras? Pues mi teléfono. ¿Por qué? Pues no sé, aquí lo tenía y no sé por qué no. Y estoy hablando con la persona por teléfono. Y, oye, ¿no será porque lo tienes en la mano? Ah, sí, cierto. Y a veces tenemos esta cualidad, esta característica de olvidar cosas. Pero nuestro Dios, mi papá, no sufre de enfermedades degenerativas que tengan que ver con la pérdida de memoria. Mi papá no tiene problemas de Alzheimer.
Mi papá sabe lo que ha dicho. Mi papá sabe en qué momento lo va a hacer. Mi papá sabe en qué momento lo hizo y lo volverá a hacer otra vez. Yo sé que hay momentos donde pareciera que hay una tempestad, pero mi papá sabe en qué momento decir calla y enmudece y que venga una gran bonanza sobre mi vida. Mi papá sí sabe. Mi papá no es injusto para olvidar. Mi papá es un papá que sabe todo, que no se le pasa nada. Y yo quisiera que tener esa capacidad de que no se me olvidara nada. ¿Cuántos quieren tener esa capacidad? Necesitamos tener intimidad con Él, porque eso se aprende también. Amén. Él se acuerda perfectamente de todo. Y cuando tiene que hacerse justicia respecto a las cosas mejores para nosotros, no se olvida de ninguna de ellas. Dice, ¿y por qué tardó tanto? Es que Dios no tarda. Tú y yo somos impacientes. Eso es diferente. Dios no se tarda. Somos impacientes. Porque Él siempre llega a tiempo. Amén. Y esto es bueno mencionarlo, ¿sabes por qué? Porque si bien es cierto que delante de su presencia están todos nuestros actos, de los cuales tendremos que dar cuenta en algún momento, también es cierto que Dios reconocerá cada palabra y cada acción que tuvieron que ver con su obra. Cada cosa que tú haces a favor del reino, Dios se va a encargar de recompensarlo. ¿Por qué? Porque a Él no se le olvida lo que tú haces para el reino. Cuando viste la necesidad de alguien y te bajaste de tu comodidad y fuiste y atendiste esa necesidad porque Dios puso eso en tu corazón, Dios se acuerda de esa acción. Dios se acuerda de esas palabras que dijiste a fin de que otros fueran persuadidos por la verdad. No sé si me estoy dando a entender. Y a veces tomamos tan a la ligera este sentido. Pero ya es el tiempo de dejar de tomar las cosas a la ligera y comenzar a quedar aún más persuadidos de cosas mejores que están por venir. Amén. Entonces, el asunto es que además de darnos el regalo de la salvación, Dios nos dará también otros regalos que tiene reservados para cuando tú y yo lleguemos a la eternidad. Amén. Parte de este pasaje habla también que Dios valora lo que hacemos. Dile al que está ahí a tu lado, Dios valora lo que haces. Dios valora. Al que está atrás, dile al que está atrás. Si no hay nadie allá a tu lado, dile al que está atrás, Dios valora lo que haces. ¿Cuántos les encanta saber que Dios valora lo que haces? La verdad es que a veces no creemos que Dios valore lo que hacemos. A veces vemos recompensas, pero híjole, no hay esta percepción en nosotros. Kips, puedes venir, hija. Sé que estás tomando notas, pero ven. ¿Sabes por qué Dios está interesado en valorar todo esto? Con el fin de afirmar tu corazón. ¿Con el fin de qué? Afirmar tu corazón. Dios está interesado en afirmar tu corazón. ¿Sabes por qué? En darle valor a las cosas que tú haces. Cuando tú y yo como papás le damos una importancia a las cosas que nuestros hijos hacen, eso se llama afirmación. Cuando tú y yo les enseñamos y les hacemos crecer, eso se llama afirmación. Cuando tú y yo le ayudamos no a resolver el problema, sino a tener claridad en medio de los problemas, eso se llama afirmación. Y eso es lo que Dios está haciendo. ¿Por qué? Porque cada cosa tiene un valor importante para Él, para tu crecimiento. Y Él está buscando afirmarnos esta mañana. Dios está buscando que tú y yo, que no quedemos con una cuestión de falta de paternidad dentro de nosotros, sino que haya una paternidad completa que me ayude a saber que hay un Dios que sí valora todo lo que yo hago y que valora las cosas aún mucho más, las que hago para el reino de Dios. Muchas veces, como no hay esta afirmación, esta identificación con Dios mi Padre, me es difícil poder hacer cosas para Él, porque no hay esto, no hay esta identificación como mi papá es Dios, está en el cielo,
quiere que cumpla con una responsabilidad, pero sabes, más allá de cumplir una responsabilidad, Él quiere que tengas encuentro con Él. Porque ese encuentro con Él va a producir en ti una fortaleza y un deseo de hacer su perfecta voluntad. Es como el ejemplo de David. Estaba sentado en medio de su ejército y solamente dijo: uy, si alguien me trajera de beber un vaso de agua del pozo aquel, qué delicioso sería. ¿Y sabes qué sucedió? Que estos hombres valientes se metieron al campamento filisteo donde estaba este pozo, y fueron y llenaron el vaso y le llevaron a David el agua del pozo. Y cuando y luego David dijo: no, hombre, Dios me libre de beberme esta agua, porque yo no los mandé, y pusieron en riesgo su vida. Y hace ahí una cuestión de la cual no vamos a compartir ahorita, pero es bien importante este deseo. Fíjate, escucha bien a lo que quiero llegar. El valor de hacer cosas por Dios, por el amor, por la lealtad, por el saber que Dios es fiel, que cumple sus promesas. El hecho de conocerlo y decir y escuchar su voz, decir: cómo me encantaría que esto sucediera en la vida de tu vecino. Pues sí, estaría padre, ¿verdad, Señor? Sí. Ojalá y alguien le comparta, porque es bien sinvergüenza. En lugar de ir y decir: sí, ¿verdad? Ok, vengo. Vecino, vecina, ¿sabe qué? Y atender el corazón del vecino. No sé si me estoy dando a entender. Dice, hay otro dicho que dice: al buen entendedor pocas palabras. Pero a veces no podemos entender a Dios porque no tenemos intimidad con Él. Y entonces no podemos llegar a este punto de saber que Él valora, que Él valora lo que tú haces a favor del reino, valora el hecho de que tú busques su presencia, y la verdad le gusta el trabajo que haces. Él considera que es un trabajo que tú puedes hacer de amor, de paz, de justicia. Sí, Él lo considera. Él considera todas y cada una de las cosas, ¿sabes? Pero hay cosas que muchas veces hacemos el trabajo, pero no con amor. No hacemos el trabajo con amor. Hacemos el trabajo porque tenemos que hacer el trabajo. Y lo que más valora es esta parte de hacer un trabajo con amor. ¿Sabes por qué? Lo valora más porque es algo que costó. Romper con el orgullo, romper con el egoísmo, romper con la comodidad, romper con mi religiosidad, romper con lo que he conocido de Él hasta el día de hoy, con el fin de ir y manifestar su gloria a esta tierra. Amén. Entonces, Dios no tiene que hacer otra cosa, pero mira lo que nos dice Mateo 10, 40 al 42. Cuando tú y yo hacemos un trabajo con amor, Él tiene una recompensa. Mateo 10, 40 al 42 dice: el que los recibe a ustedes, me recibe a... Si alguien te recibe en su casa, no te está recibiendo porque eres guapo, buena onda y le caes bien. Está recibiendo al Señor, sea quien sea. ¿Estamos? Y luego fíjate, me encanta, dice: y el que me recibe a mí, recibe a ¿quién? Al Padre, quien me envió. Y continúa diciendo: si reciben a un profeta como a alguien que habla de parte de Dios, ¿qué van a recibir? La recompensa del profeta. Y si reciben a un justo debido a su justicia, recibirán una ¿qué? Recompensa similar a la de él. Y si le dan siquiera un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores más insignificantes, les aseguro que recibirán una ¿qué? Recompensa. Porque Dios valora el trabajo que haces, y cuando lo haces con amor. ¿Estamos? Y esto es importante en un sentido contrario, cuando los seres humanos somos dados a veces a reconocer siempre lo que otros hacen, a veces por nosotros. Creemos que todos merecemos ello. Y esto
debe de buscar que nos sirva, que nos sirva a nosotros para poder servir a otros, que no nada más es el hecho de que nos mimen a nosotros, que nos den lo que necesitamos, que nos tomen a nosotros en cuenta, pero a veces nosotros no hacemos eso por todos los demás. Necesitamos hacerlo para todos los demás. Una vez yo compartí acerca de este trabajo de amor y le dije, mira, y muchas veces orábamos aquí, decía, ora por la persona que está a tu lado y ora de la manera en que te gustaría que oraran por ti. ¿Alguien se acuerda de eso? Bueno, en esta tarde te voy a pedir que te pongas de pie y te voy a pedir que con mucho respeto con la persona que está allá a tu lado, ¿verdad? Si pueden, vamos a hacerlo con mucho respeto, por favor. Y te voy a pedir que ores por la persona que está a tu lado y que ores en este momento. Dices, es que yo no sé orar. No te preocupes, solamente di, Padre, que tu perfecta voluntad sea hecha sobre la vida de la persona que está aquí a mi lado. Si no conoces su nombre, pregúntale su nombre y empieza a orar por él. Y empieza a orar como si hubiera esta parte de que cómo te gustaría que oraran por ti. Y empieza a orar. Padre, en el nombre de Jesús, oramos esta mañana creyendo, Señor, que tú tomas el control sobre todas las cosas. Gracias porque tú traes sanidad, traes restauración, traes vida eterna, Señor, traes entendimiento, traes, Señor, un transformar en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque hoy hay un despertar glorioso, Señor, un entendimiento, Señor. Gracias porque quitas toda ira, quitas toda confusión, quitas todo lo que está afectando, Señor, en nuestras vidas, para poder cumplir con el propósito tuyo. Ayúdanos, Señor, a ser persuadidos de cosas mejores. Señor, ayúdanos a romper con el egoísmo, ayúdanos a trabajar con amor, Padre, porque solo tú puedes ver, Señor, esa obra y esa obra produce esperanza cuando hacemos las cosas con amor. Señor, gracias porque tú, Señor, traes distinción sobre nosotros. Gracias porque tú haces que la manifestación gloriosa de tus verdaderos hijos se manifieste en esta tierra, Señor, en la vida de cada uno de nosotros. Gracias porque tú quebrantas, Señor, toda obra de las tinieblas que ha buscado traer argumentos, que ha buscado traer menosprecio, que ha buscado traer, Señor, una falta de sabiduría a nosotros y quedar persuadidos por las cosas de este mundo, por ser religiosos, Señor, y solamente tomar lo que conviene a nuestras vidas. Pero esta mañana, Señor, oramos creyendo que tú rompes con todo ello y traes una restauración perfecta a nuestras vidas. Nos haces avivar, nos haces levantarnos, nos haces, Señor, de estar sobre la roca que es Cristo Jesús, y nada nos va a conmover. Te damos gracias, Señor, porque eres tú quien nos persuade, eres tú quien nos anima y eres tú quien provee la esperanza para cada uno de nosotros. Te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y todos decimos amén y amén. Amén. Amados, ser persuadidos de cosas mejores no tiene nada que ver con las cosas que este mundo ofrece. Hay cosas que tenemos que hacer, hay cosas que tenemos, de las cuales necesitamos ser inspirados. Si Dios no te inspira a cumplir con su propósito, a cumplir con este deseo que hay en su corazón, amado, nada lo va a hacer. Así que no busques inspiración de hombres, no busques inspiración de humanos, busca la inspiración que proviene de Dios, porque entonces cumpliremos con ese deseo que hay en su corazón. Que tengan una bendecida semana. Les amamos.